Muy buenas noches, ¿cómo están? En la antesala del fin de semana, como todos los viernes, tiempo para el debate, tiempo para la tertulia aquí en la 8 Palencia. Hay muchos asuntos que queremos poner sobre la mesa, así que sin más dilación les presento en primer término a aquellos que nos van a acompañar en esta noche en la que se va a hablar mucho, como todos los viernes, hoy también. Gonzalo Ibáñez, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Álvaro. ¿Todo bien, Gonzalo? Todo fenomenal. ¿Tú qué tal? ¿Bien? Estupendamente. ¿Lantadilla? Lantadilla, pues es el mejor pueblo de la provincia, ¿qué le voy a decir? Hombre, mejor, habría que discutirlo, pero bueno, está bien, está bien. Tanto como Itero La Vega, porque, Bueno, porque el pueblo de Gonzalo es Itero La Vega, que están casi al lado, ¿verdad? Al lado, sí. Tenemos esa lucha de cuál es el mejor, ¿no?, de los dos. Y mi madre tenía Lantadilla, o sea que tengo que defenderlo. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Encantada de estar con todos vosotros. ¿Todo bien también? Todo bien. ¿Preparando el fin de semana con algún plan específico? Carmen, ¿cómo se le presenta? Bueno, pues alguna escapadilla por la provincia que siempre está bien, por la montaña que tiene que estar ahora preciosa, Cervera, iremos por allí, sí. Políticamente el fin de semana va a estar muy interesante porque ya saben que viene Pablo Casado a la capital y a la provincia, ¿eh? Ha estado hoy en Renault, esta mañana, y mañana estará por la tarde en Gullón, y después habrá un acto de partido en la calle Mayor, aquí en el centro, en el auditorio de Caja España. Y probablemente Víctor Torres Albillo lo sepa también, sí, ¿no? Y probablemente asista, ¿no? Asistiré. Bienvenido, Víctor, ¿cómo está? Muchas gracias, buenas noches, y muy bien, muy contento porque además vengo del hospital justo, que he sido tío por quinta vez. Y pues esa es la mejor noticia del mundo. Totalmente. Encima, pues adelantado, pero bueno, las buenas noticias llegan de golpe. Pues es la mejor manera para ir al hospital. Sí, desde luego, muy bien, y eso, pues un fin de semana además movido, con política, como has dicho, viene Pablo, y además estudiando, que hay parciales. Pero bueno, todo bien. Da tiempo a todo, ¿no? Hay que organizar los tiempos. Sobre todo a estar aquí con vosotros. Gracias a los tres. Muchos asuntos, como les decíamos, sobre la mesa, los vemos en nuestro sumario y comenzamos. El medio rural levanta la voz. Los pueblos de España se dan cita en Madrid este domingo para participar en una gran marcha. Bajo el lema La España vaciada, piden que no se les abandone, que se acabe con la brecha entre el mundo rural y urbano para que los pueblos no desaparezcan. Desde Palencia van a partir 6 autobuses y a la cita no van a faltar los jóvenes que viven en el medio rural. Ellos son el futuro y no quieren ver a sus pueblos desaparecer. Esto aquí en Palencia o en Castilla y León lo llevamos padeciendo muchísimos años y nadie hace nada o no se hace lo suficiente. Es un problema, sí, porque mucha gente se tiene que ir fuera porque no tiene trabajo. El tema de la explotación no se soluciona en 4 años y los políticos normalmente piensan en 4 años. Comienzan los movimientos y estrategias electorales. Los candidatos empiezan a hablar ya de sillones antes incluso de que se celebren las elecciones. Pablo Casado ha ofrecido a Albert Rivera ser su ministro de Exteriores, algo que no ha sentado demasiado bien en las filas naranjas, que confían en llegar a la presidencia del gobierno. Tampoco ha tardado en responder Pedro Sánchez, que les ha dicho a ambos que se tendrían que conformar con liderar la oposición. Yo creo que allí le respondió también bien Rivera, porque le dijo que esas cosas no se deben hacer. O sea, que eso es lo que le dijo ayer Rivera, que cuando estén cada uno en el poder o lo que eso, que ya se verán las cosas que tienen que hacer o a quién tienen que repartir o cómo tienen que hacerlo. Si tienen algo que hacer entre esos dos partidos, lo tendrían que hacer antes, haberlo hecho antes, hacer una política conjunta entre los dos si quieren hacerlo. Y si no, después de las elecciones, después de que nosotros hayamos votado. Mercadear con los votos y, por un lado, yo creo que lo de Rivera pues tendría que haber sido antes, si realmente hay una colaboración. Las Cortes de Castilla y León han aprobado la primera ley de conciliación para la vida familiar y laboral. El texto se ha aprobado solo con los votos favorables del Partido Popular y el Gobierno de Herrera ha destacado que es una ley pionera en el panorama nacional al eliminar la brecha salarial de género. Sin embargo, para el Partido Socialista y Podemos es una ley rancia y obsoleta. Porque cuando se está trabajando, pongamos, en la Junta, o esos sitios así sí lo pueden hacer, es decir, yo ahora no quiero trabajar porque le pueden dar todo trabajo, pero que esté en un pueblo, pues no es así, porque el trabajo es el día y nada más. Tenía que apoyarla bastante más de lo que la están apoyando. A ver si ahora, con lo nuevo de ahora,
apoyan más. Bueno, pues comenzamos hoy hablando de despoblación. Es sin duda alguna el problema más importante que tiene esta provincia. Le tiene desde hace varias décadas y probablemente le continuará teniendo las que están por venir. Quiero que presten atención a continuación al próximo vídeo que les vamos a ofrecer. Le ha hecho el Bloque Joven Rural. Son jóvenes del medio rural palentino que explican de forma fidedigna qué es lo que pasa en sus pueblos, cuáles son las consecuencias de la despoblación y cómo la viven desde un primer plano. Yo creo que cualquiera que viva en el medio rural se puede sentir perfectamente identificado con esto que van a ver a continuación. Los jóvenes son casi una especie en extinción en el medio rural, pero a verlos, aunque cada vez menos, los hay. Este vídeo, casi viral, hace una radiografía perfecta de lo que ocurre en muchos pueblos de Palencia. Cuando yo nací, en mi pueblo vivíamos 2.300 habitantes. Cuando nací yo, vivíamos 1.400 habitantes. Ahora somos 1.004, más uno. Los nacimientos son la excepción y por eso se sienten los tristes protagonistas de la España vaciada que no vacía. En mi pueblo solo hay otra persona de mi misma edad. ¿Sabes lo que es dar un paseo y no encontrarte con nadie? Y ver cómo cada año se cierra una casa tras otra. Los jóvenes rurales, tan formados y capaces como los de las grandes urbes, toman la palabra. Hablo inglés, alemán y chino. Y sí, soy rural. Y rompen estereotipos. Y soy rural. Pero no soy una paleta. Ni un tonto. Y estamos hartas de tener que cargar con vuestras etiquetas. Por eso hoy soy yo la que se pone la etiqueta. Se ponen frente al objetivo para mostrar su orgullo rural y para recordar lo difícil que lo tienen. ¿Sabes lo difícil que es montar una empresa en el medio rural? ¿Sabes lo que es ser emigrante en tu propio país? ¿No tener ninguna posibilidad de quedarte en tu tierra? Por eso viajarán el domingo a Madrid. Porque los jóvenes rurales no solo existimos, sino que también ¡resistimos! Motivos no les faltan. Bueno, pues ellos y otros tantos colectivos de la provincia de Palencia y de toda España van a participar este domingo en esa gran protesta en Madrid, la revuelta de la España vaciada. Bueno, yo creo que esta es la perfecta excusa para volver a hablar en esta mesa de la despoblación. Creo que lo primero que hay que destacar es que se organice una gran protesta a nivel nacional, ¿no? Porque ha habido muchas, incluso aquí en esta provincia, pero quizá un movimiento de estas características hasta ahora no le habíamos vivido. Y es verdad que parece que lo único que le queda al vecino del medio rural es el derecho al pataleo y a quejarse porque por más propuestas y alternativas que llegan o que quieren ponerse en marcha, parece que ninguna funciona. Yo no sé si alguno quiere arrancar, si tiene interés. Venga, Víctor. Yo mismo, yo estoy muy orgulloso, además de ver a gente joven pues manifestando su disconformidad, orgullosos de lo que son, de lo que defienden, y yo creo que es fundamental. Y yo creo que el problema está en que muchos años hemos estado viendo esto como que era un problema, por ejemplo, en Palencia, o como era un problema en Castilla y León, y no, es que es un problema de toda España. Y yo creo que los políticos y los partidos lo que tienen que hacer es sentarse una vez en una mesa y plasmar de una vez un pacto de Estado contra la despoblación. Porque hablamos de Palencia, pero es que Soria ha visto reducida su población un 23% y Madrid ha crecido un 78%. Entonces sí, España, Madrid es España, está claro, pero también lo es Barruelo, también lo es Aguilar, también lo es Villamuriel. Entonces yo creo que los partidos se tienen que sentar, tienen que tomar medidas y empezar a ver cómo plasmar un problema que es real y que nos llega a todos. Porque al final esto ya no es solo una cuestión del mundo rural, es que en las capitales de provincias también lo estamos viviendo. Entonces tampoco nos va a servir de nada centrarnos en una capital de provincia si vemos cómo nuestros pueblos se van, porque luego esas capitales de provincia va a pasar lo mismo con el resto de zonas urbanas. Pasará en Palencia hacia Valladolid y pasará de ahí hacia el sur hacia Madrid. Entonces yo creo que es fundamental que se sienten a hablar, que se hagan propuestas serias y que se dejen de tanto politiqueo como era así. Ahora salía el otro día Ciudadanos, por ejemplo, diciendo que iba a ir, cuando hace un año o dos pues no querían ayuntamientos en municipios de menos de 5.000 habitantes, querían suprimir la Diputación y no hacían ninguna propuesta en materia rural. Entonces yo creo que esto es una cuestión muy seria, que nos afecta a muchos. Yo tengo muchos amigos jóvenes que están aquí en sus pueblos y que están hartos. Entonces esa es mi opinión y creo que es hora de quitar tapujos, quitar vendas y sentarse a hablar. Esto es un problema de España y de toda la población. Es que es eso. No es solo Palencia o Castilla y León, es Aragón, es el interior de Cataluña, es Castilla-La Mancha, es Extremadura, es Asturias.
Yo diría más, Víctor, no es un problema de España, es un problema de toda Europa. También, Me remito también. En octubre del pasado Totalmente de año, acuerdo. en Aguilar de Campo se celebró, la Federación Española de Municipios y Provincias decidió celebrar en Aguilar de Campo Un Congreso el Nacional de la tercer congreso sobre despoblación del medio rural. Tuve la suerte de poder asistir y de escuchar a cantidad de empresarios que están viviendo en pueblos de toda España, sobre todo de la España del interior. Gente de Teruel, de Huesca, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, bueno, no solamente empresarios, sino también responsables de empresas de telefonía móvil, que es fundamental, la conectividad. Alcaldes de pequeños municipios, es decir, durante 2 días se reflexionó sobre el problema de la despoblación. Afortunadamente, se llega tarde, pero se llega ya con medidas. De hecho, ha habido varias comisiones sobre despoblación y lo que hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros son una serie de medidas que han sido consensuadas entre distintos partidos políticos, representantes, porque el problema de la despoblación no es un tema de ideologías ni muchísimo menos. Como tú decías, pacto de Estado. El problema es que se quiere enfocar por ahí y no es así. No solamente no debe ser así. estamos de enhorabuena, entre comillas, porque además de lo que hoy se aprobó en el Consejo de Ministros, ayer por la tarde el Parlamento Europeo aprobó fondos FEDER para políticas contra la despoblación en el medio rural. Fundamental, porque todos los políticos y todas las empresas y todos los alcaldes que se dieron cita en ese congreso en Aguilar de Campo decían lo mismo: no hacemos nada si desde Europa no se ponen recursos económicos, si desde España no se juntan todas las administraciones y se hace algo. Y efectivamente, que se llega tarde, por supuesto, que ya no se puede revertir, yo creo que no, pero al menos, por lo menos, se va a poder frenar con la aplicación de esas medidas. Y en ese congreso, Carmen, en el que usted también estuve, yo también estuve cubriendo la información, se pedía también que no se desvinculase la despoblación en el medio rural a la superpoblación que hay en las grandes urbes, que es otro de los grandes problemas, que abordarlo debe ir un poco en paralelo. De la mano, porque es decir, volver a repoblar la zona rural es la solución a la masificación de las ciudades, pero es más, es un problema que no solamente tiene que solucionar la Administración, que la Administración llega hasta donde puede llegar, es un problema de mentalidad de la sociedad, porque no nos mentalizamos de la importancia. Esos jóvenes que han salido ahí en el vídeo, que no les quito la razón porque ellos viven en el medio rural, pero muchos padres de esos chicos habrán oído o les habrán dicho: no, tú no te quedes en el pueblo, tú tienes que prosperar. Y esa mentalidad, ese chip hay que cambiarle, porque el Chile tiene la propia gente, o esa mentalidad le tiene la propia gente que vive en los pueblos. Pero eso precisamente es lo que ellos reivindican, ¿no? Que se cambien, que se quiten etiquetas. Pero es ¿no? que hay medidas muy importantes, como por ejemplo que en los colegios de los pueblos, decían muchos alcaldes allí en Aguilar de Campo, es que los padres no llevan a los niños a los colegios de los pueblos, les llevan a los de la capital. Entonces, es un cambio de mentalidad y la Administración que tiene que poner recursos para que no haya esa desigualdad entre la gente que vivimos en las ciudades y que parece que lo tenemos todo, y la gente que vive en los pueblos y tiene todavía dificultades. Por cierto, yo lo he dicho en más de una ocasión en esta tertulia, hasta ahora no ha habido más facilidades, nunca hasta ahora ha habido tantas facilidades para vivir en un pueblo. Nunca. Y sin embargo la gente se sigue marchando. Gonzalo, lo hablábamos hace un momento, usted Itero, un servidor de la Antadilla, ¿no se identificaba con muchas de las cosas que se decían en ese vídeo? Como es triste salir a dar un paseo en un pequeño pueblo de la provincia de Palencia y efectivamente no encontrarte con nadie, o ver cómo cada año o incluso cada mes se van cerrando casas en tu pueblo, ¿no? en el que tú has crecido. Después las circunstancias de la vida a uno le llevan donde le llevan, ¿no? Pero hemos vivido en pueblos de la provincia de Palencia. Y da alegría ver que hay un grupo de gente jóvenes que luchan y están intentando luchar. Pero yo en el tema que estamos hablando soy bastante pesimista. Estoy un poco de acuerdo con Carmen, que no es un tema puntual español, es un tema demográfico que la gente se tiende a agrupar en grandes urbes, posiblemente la mayoría de las razones por temas laborales, ¿no? Pero esto es así y además esto es un tema que hemos hablado aquí en tertulias 1000 veces, ¿no? Entonces siempre podemos decir que la Administración, que pueden hacer más, que posiblemente pueden hacer más, pero es difícil ir contra esa corriente que hay, ¿no? Que es la gente ir a las grandes ciudades. Es importante que haya gente joven
Y es importante que esa gente joven tenga una salida, claro, porque por mucha ilusión, muchas ganas de hacer cosas que tengan en nuestros pueblos, si no tienen una salida laboral, no hay manera. Y los últimos años pues hemos visto, bueno, el tema agrícola, pues antes vivía mucha gente del campo, luego con la maquinaria pues el concepto es totalmente diferente, la gente de los pueblos agrarios, pues lo sabéis, se venían a Palencia, compraban el piso, van y bien, o sea, ha cambiado mucho el tema en ese tema. Pero yo soy bastante pesimista y me parece que por mucho tema que ponga administración y eso, esa tendencia que hay a ir a las grandes urbes va a ser complicado revertirla. Pues si es pesimista, Gonzalo... Y no lo soy, ya lo sabes, Álvaro. Si es pesimista, le voy a pedir que vea este vídeo y después me contesta. En tan solo 2 décadas, la provincia de Palencia ha perdido 17.500 habitantes, 11.000 en tan solo 10 años. Los únicos municipios que crecen son los de El Alfoz. En esos municipios y en la capital es donde se concentra la mayor parte de la población, y hablamos de la provincia de Palencia, vean. 162.035 habitantes es la cifra que nos deja el último censo de población en Palencia. Una cifra que revela varias cosas. Por ejemplo, que en 2 décadas, de 1998 a 2018, se han perdido más de 17.500 vecinos, de los que más de 11.400 se han perdido solo en los últimos 10 años. La situación de la ciudad ha sido muy cambiante. En el 98 tenía aproximadamente los mismos habitantes que el pasado año, en torno a los 79.000. Su pico máximo de población de los últimos años lo alcanzó en 2007, antes de la llegada de la crisis, cuando superaba los 82.200 vecinos. Desde entonces ha perdido casi 4.000 habitantes, lo que va en relación inversamente proporcional con lo que ha ocurrido en localidades del Alfoz. Desde 1998, Villalobos no ha parado de crecer, pasando de poco más de 275 a más de 1.650 habitantes. De hecho, la realidad de la provincia es que la población se concentra en pocos municipios. Entre la capital y 6 pueblos del Alfoz viven 99.000 habitantes de 160.000. En el norte, Aguilar ha sufrido una pérdida moderada. No obstante, es la única potencia industrial que queda en su comarca. Es más notable la pérdida que ha sufrido Velilla del Río Carrión a la espera de las consecuencias del cierre definitivo de la central térmica. 2.600 personas han abandonado Guardo desde el 98. Villodre y Boada, por cierto, con 17 personas cada uno, son los pueblos más despoblados, al menos a cuanto censo se refiere. Devolver la vida a algunas localidades es una tarea complicada. Bueno, lo hemos dicho 1000 veces, hay ejemplos, hay casos realmente preocupantes, ¿no? Veíamos municipios como Guardo, la minería, la debacle industrial que hubo en las últimas 2 décadas, cómo ha pasado factura a la población. Sí, pero fijaros si el tema es complejo, porque se dice, es que claro, la gente va donde hay trabajo, ¿no? Que sí, que también, efectivamente, si no tienes un puesto de trabajo, pero ni aún así te asegura el que la gente se quede a vivir en los pueblos. Por ejemplo, Aguilar de Campo, las galleteras, o sea, hay trabajo, pero te viene muchísima gente de Cantabria, de Reynosa, de Santander, y no se queda. Pero es que nos pasa, no hace falta mirar a Aguilar de Campo. En cualquier pueblo donde hay un instituto o un colegio, los profesores no se quedan, los médicos no se quedan. Se habla de incentivar, es decir, que es muy problemático. Me acuerdo hace años cuando Francisco Ramos, el procurador, el socialista, era procurador en las Cortes de Castilla y León, no sé si fue a raíz, fijaros, hace años, de cuando iban a poner la cárcel en Dueñas, la prisión. Y claro, este problema, como le venimos arrastrando desde hace decenios, pues ya se dijo entonces, o propuso el procurador, bueno, pues entonces hay que obligar, entre comillas, a los funcionarios que estén allí a que vivan en el pueblo. Claro, se le echaron todos encima diciendo, perdona, libertad de... Porque efectivamente tiene que prevalecer la libertad individual de decir, yo vivo donde yo quiero. Eso antes existía. En el hospital antaño era obligatorio que los médicos residieran ahí en Palencia, ahora no. Claro, entonces es que el problema es muy complejo. Yo quiero ser más optimista, la verdad. Yo quiero ser más optimista. Sí, menos mal, sí, menos mal. He empezado diciendo que me alegra muchísimo ver a esta gente joven fardar de sus logros y de lo orgullosos que están en el mundo rural. Y yo quiero pensar que a partir de ahora, o por ejemplo esta campaña que va a ser muy ruidosa, yo creo que es la primera vez en todos estos años que he empezado a escuchar un hilo de un pacto de Estado. Porque lo he empezado a escuchar estas semanas.
Entonces, soy muy partidario de que a partir de ahora los presupuestos, porque es fundamental, si no hay presupuestos que se destinen a combatir un problema, no se puede hacer nada. Sí, es lo de y los las fondos administraciones europeos, no van a poder hacer nada, Claro. ni las diputaciones, ni los ayuntamientos. Entonces, es fundamental eso, y podríamos hacer aquí una lluvia de ideas que seguro que vamos a estar todos de acuerdo. Mencionabais antes, la telefonía, el acceso a Internet, Ya las infraestructuras. Ese trabajo ya se ha hecho. Ya hay El problema es que 70 tampoco medidas. inventaríamos nada, No, porque pero todo eso- eso está dicho y redicho Sí, pero es que desde hay que llegar hace... El diagnóstico está hecho. Lo Claro. que ahora hay que hacer es poner las medidas en práctica. Seguimos con gente que todavía en la provincia a día de hoy no tiene cobertura. Yo me estrené aquí en una tertulia y fue lo primero que hablamos, que había gente que todavía no tenía cobertura en pueblos en Palencia. Entonces, atajar esos problemas, atajar también las infraestructuras, atajar también la red de comunicación, autobuses, es que es fundamental. Y luego también, pues lo de siempre, pues lo que nos vamos a poner todos de acuerdo, ayudar a los emprendedores. ¿Por qué no se puede crear en el mundo rural un buen restaurante, un buen bar, donde la gente vaya allí? Y cuando la gente empiece allí a invertir y haya un dueño y ese dueño viva en el pueblo, pues igual va a dar trabajo a otra persona. No, de hecho lo hay, Sí, Tito, pero porque si no habrá- estaríamos hablando efectivamente, de... pero habrá que fomentar que eso se incremente. Yo, perdona que difiera, estando un poco de acuerdo en lo que dices, pero hay pueblos en esta provincia muy bien dotados de todo lo que decís y que están perdiendo habitantes. Hay pueblos que tienen asfaltado hasta la carretera a la ermita, o sea, que están bien dotados, y luego pues ves que yo creo que el problema es bastante más profundo Es que muy eso, complejo. me parece a porque, mí. fíjate, en el Congreso de Aguilar de Campo de Despoblación se dio un dato que a todos nos dejó un poco así, ¿no? Porque tú has dicho, es que falta conectividad en los pueblos. Se está avanzando mucho, ¿eh? Sí, sí, Herrera, Fromista, Paredes están prácticamente... O sea, Las diputaciones han hecho mucha labor. se ha avanzado mucho, pero la responsable, la directora de la Fundación Telefónica nos dio un dato, dice, en contra de lo que se pueda pensar en España, tenemos más fibra óptica en el medio rural que Reino Unido, que, bueno, dio 2 o 3 países que en un principio dices, joder, es sorprendente. ¿Que queda mucho? Pues sí, porque tenemos aquí en Castilla y León, sin ir más lejos, ¿qué geografía tenemos? Pueblos de 50, 100 habitantes. Eso en el futuro, eso no es viable. Eso no es viable, nos pongamos como nos pongamos. Hay que hacer viable y hay que intentar mantener la población. Aguilar de Campo, Guardo, Cervera, Guardo, Yo creo que hay Barruelo. que pelear también por esos pueblos pequeños. Ojalá. Mira, el otro día me fui a Mecerreyes, que es un pueblo pequeñito de Burgos, y tenían una escuela, a mí me encantan, las escuelas nacionales, ponía Escuela Nacional Niñas, solamente niñas. Bueno, era un edificio pues grande, para el pueblo que era pequeñito, bastante grande. Ese edificio, ¿qué? No tiene futuro porque en el centro cultural no se va a reconvertir para 20 habitantes y aparte solamente el mantenimiento que eso supone... Es que todo va unido un poco al envejecimiento, ¿no? Al envejecimiento, a la Y falta ahí entra de... en juego también que son muchas las cosas. administraciones, los presupuestos, ayudas a la maternidad También. y ayudas a la natalidad. Sí, 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 O eso sea, por para mí supuesto. son 2 piezas clave que tienen que empezar a establecerse en todas aquellas provincias que tengan algún tipo de problema. Pero eso existe, ¿no? Sí, bueno... ¿Existe o no? Existe, pero puede Que haber lleva más muchos dotación. años el PP en la Junta. Digo yo que habrá hecho cosillas en este tema. Pues tendrá que hacer más. Digo pero que ha hecho muchas Tendrá que cosas. hacer más. Yo digo que ha hecho muchas cosas. Casado por lo que aboga... No, es estoy por hablando de la autonomía. Yo estoy hablando también a nivel nacional, que creo Hombre, que será ahora más... está casi todo transferido y es muy importante Pero sí, el tema de la desde de luego la que si comunidad. vienen desde el gobierno central habrá más ayudas públicas, segurísimo. Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Bueno, pues comienzan esos movimientos y esas estrategias electorales entre los partidos. Bueno, los candidatos empiezan a hablar ya de sillones, antes incluso de que se celebren los comicios. Tampoco es nada nuevo, está pasado siempre, ¿eh? No se crean ustedes que estamos descubriendo la pólvora. Pero bueno, en este caso, Pablo Casado ha ofrecido a Albert Rivera ser su ministro de Exteriores. Se lo hacía ese ofrecimiento hace un par de días. Es verdad que aquí las noticias cambian y evolucionan casi cada hora. Pero bueno, vamos a referirnos en concreto a eso. Bueno, algo que no ha sentado demasiado bien en las filas naranjas, que confían en llegar a la presidencia del gobierno. De hecho, hoy mismo Rivera aceptaba un pacto con el Partido Popular siempre y cuando él fuera presidente. La pelota va y viene. Al Partido Popular y al señor Casado le tiendo la mano para que formemos un gobierno y echemos a Sánchez y a los que quieren liquidar España. Creo que ha llegado el momento de que Ciudadanos encabece ese gobierno y le pido al Partido Popular que esté a la altura. Pero había que haberlo dicho antes. Gobierno de coalición entre las formaciones de centro-derecha, me parece muy bien. Yo creo además que Albert Rivera sería un excelente ministro de Exteriores.
Bueno, pues eso, un ejemplo de todo lo que está ocurriendo estos días. Es un poco la excusa para que hablemos un poquito de la salsilla, Carmen, de la salsilla electoral, ¿no? Bueno, para los periodistas estas épocas son complicadas porque hay mucho trabajo, pero es verdad que son entretenidas, Carmen, son entretenidas. Rompemos un poco la rutina también, ¿no? Porque nunca, bueno, a lo mejor es algo que se dice en todas las elecciones, pero que está muy abierto. O sea, no se sabe muy bien. Esta vez más que nunca. Más que nunca, a mí me da esa sensación, ¿no? Entonces, sí que, bueno, promete lo que dice Álvaro, que la gente a lo mejor que estamos en este mundillo hasta nos va la marcha. Vaya. Bueno, ¿cómo están viendo esta pre-campaña electoral? Vamos a hablar de las elecciones generales. Hombre, pues si nos preguntas en concreto por lo del pacto... lo decía antes un ciudadano o una ciudadana, no me acuerdo, antes de comenzar la tertulia, y muy bien, o se dice antes o eso ya es después cuando se celebran las elecciones. Pero yo creo que es algo totalmente extemporáneo, esa propuesta de Rivera. Es más, bueno, yo no sé, porque como todo cambia tanto, seguro que responde a estrategias de partidos, que sabrán más que yo. ¿Qué no pasará hasta finales de mes? ¿Qué no pasará? Rodrigo, Víctor. Por cierto, que ha estado aquí hace un momento Rodrigo Mediavilla, que bueno, tiene que dejar la tertulia porque ya saben ustedes que es candidato del Partido Popular al Senado y me confundo porque son muy buenos amigos y además siempre van juntos, son como Zip y Zape, ambos. Víctor. Yo creo que, claro, pues según parecía aquí, que el primer ofrecimiento es de Casado a Rivera. No, Casado, o sea, Rivera al día siguiente de la publicación en el BOE de las candidaturas fue el que dijo, bueno, pues igual hay que empezar a hablar de pactos. No, cuando el Partido Popular y concretamente Casado lleva tendiendo la mano muchos meses antes diciendo, cuidado que hay en provincias, sobre todo en provincias pequeñas, que puede haber un disgusto. Y yo creo que por ahí estaba yendo la campaña. Luego lo que ha ocurrido a raíz de... Que yo creo que encima Pablo Casado en este caso, cuando habla de lo del ministro de Asuntos Exteriores, no era ni con recochineo ni con burla. Justo estaba hablando de Borrell. Y yo creo que lo que hizo fue, y por todo lo que ha ocurrido con la televisión alemana, creo que era en la entrevista, y lo que hizo fue pues hilar una cosa con la otra, pero ni mucho menos lo hacía para burlarse. Entonces, bueno, luego la propuesta de Rivera, pues están un poco a ver quién es el más potente. No sé, yo creo que de cara a la ciudadanía esas cosas no suelen quedar bien. Si se reprochó en su día a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que Pablo Iglesias fuese repartiendo los ministerios, no sé si os acordáis, de yo me hago con la tele, con comunicación y tú te haces... ¿Fue en las de 2015 o en las de 2016? Creo que eso no, como que chirría, pues esto, yo creo que a la ciudadanía le chirría en general pues este tipo de cosas. Que se celebren las elecciones y luego que se hagan los pactos que se tengan que hacer o que se tengan que llegar. Digo yo, no sé. Bueno, pues va a ser bonito, ¿no? Va a estar entretenido. Yo lo creo que va a marcar mucho porque vienen muchas elecciones seguidas, que el resultado de las generales va a marcar mucho el devenir de las demás, ¿no? ¿Y eso es bueno o no es bueno, Yo Gonzalo? creo que no es bueno. No es bueno, Yo ¿no? creo que no es bueno. Y... No es bueno que en la campaña de las municipales se hable de elecciones generales, porque los municipios también se merecen que se hable de sus problemas. En la opinión también las municipales depende mucho de la visión que tengamos nosotros de la política nacional, de los grandes partidos, ¿no? Y luego pues hay otra cosa. Ahora, hace unos años los de izquierda sabían a quién votar y los de derechas también. Ahora pues está más complicado, ¿no? Ahora está la cosa abierta y bueno, y estáis comentando lo que dicen, pero lo que dicen no hagáis caso a ninguno, joder, ya a los del PP tampoco, Tú hazles caso por si acaso, porque pasa... No mucho, te quiero decir que haga caso a lo que te digan, pero no mucho, porque si no te vuelves loco, te quiero decir... No, me refiero, escucha, y yo la mía. Que ahora los pactos, que no les hagas mucho caso a ninguno, porque además yo creo que es una cosa legítima, ¿no? Las mismas elecciones tú hablas en eso y luego hay unos resultados y en función de los resultados pues hablas para hacer gobiernos. A mí me parece totalmente legítimo. Pero si después los pactos tampoco se cumplen, ¿no? Bueno, o sí, pero aunque no sea lo que han dicho antes, a mí no me parece mal. Yo recuerdo sentados también a Rivera y a Pedro Sánchez, ¿no? Firmando un pacto, ¿no? Pero a mí no me parece mal eso. Pero esto nos habla de lo que es la volatilidad, a ver, lo que se dice ahora no tiene validez o en el ámbito político. Se dice en clave electoral. Electoral, claro, entonces tú mismo lo has dicho, que las noticias cambian de un día para otro, cambia mucho toda la historia, entonces vete tú a saber dentro de la próxima semana... ¿Qué pasará? Cambian mucho las noticias
y también en Palencia. Han cambiado mucho este año las listas, los candidatos. Ha habido mucha renovación en general por parte de los partidos. Esta misma semana se hacían públicas las listas provisionales. Bueno, hemos hecho un pequeño informe, hemos recogido las caras y los nombres para que ustedes les tengan bien frescos a la hora de decidir y para comentarlo aquí, claro. Las listas del Partido Popular se caracterizan por un alto grado de renovación. La palentina es consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz del gobierno de Juan Vicente Herrera. Milagros Marcos da el salto a la política nacional y se convierte en cabeza de lista al Congreso en sustitución del exministro Íñigo Méndez de Vigo, quien anunció recientemente su marcha de la política. Como número 2 se mantiene Miguel Ángel Paniagua, quien ya fuera diputado por Palencia en esta pasada legislatura. El Partido Popular, por primera vez en años, podría perder ese segundo escaño, según la encuesta publicada hoy por ABC en favor del Partido Socialista. En la candidatura popular al Senado llegaron a sorpresas. El cabeza de lista es el presidente de Nuevas Generaciones, Rodrigo Mediavilla, y le acompañan en la terna el alcalde de Torquemada, Jorge Domingo Martínez, y la concejal y diputada de Cultura, Carmen Fernández Caballero. Se quedan fuera de las listas José Antonio Rubio Mielgo, Nuria Simón y Manuel Betegón. En el Partido Socialista apenas hay novedades. De nuevo y como imposición de Ferraz, Mariluz Martínez Seijo, persona afín a Pedro Sánchez, volverá a ser la cabeza de lista al Congreso y Antonio Casas pasa a ser el número 2. En las listas al Senado se ha respetado el deseo de la militancia y será Rosa Aldea la que encabece de nuevo esa lista. Por Ciudadanos repite Enrique Rivero al Congreso y Elena León al Senado. Por Unidas Podemos va a ser el actual portavoz de Ganemos en el Ayuntamiento, Juan Gascón, el que se convierta en candidato al Congreso, y Eduardo Velázquez va a liderar la lista a la Cámara Alta. Y Vox, que aspira a convertirse en la tercera fuerza en la provincia, ha presentado hoy apurando plazos a los que van a ser sus candidatos. Candidatos de Vox no los presentaba hoy, era hace 2 días, Sonia Lalanda al Congreso y José María Nieto Vigil al Senado. Bueno, esos son los rostros, esas son las caras. Hay rostros y caras nuevas, también hay algunos veteranos, como siempre, ¿no? Pasa en estas cosas. Bueno, y entre los nuevos, que lo decíamos hace un momento, ¿no? Mi Zipi o mi Zapi. El hasta hoy, el hasta hace esta semana con tertulio de la 8 Palencia. ¿Qué voy a decir yo de Rodrigo? Me une con él una amistad, te diría mejores amigos, o sea, llevo con él mano a mano en Nuevas Generaciones, y fuera de lo personal, que es un hombre con un corazón que no le cabe en el pecho y que con el que habéis disfrutado mucho en estas tertulias, compartáis ideas o no. Yo creo que tiene algo muy claro, y es que tiene unas ideas muy fijas, que dice lo que piensa, que nunca nadie le va a hacer cambiar de opinión y que estoy seguro de que va a ser el mejor senador que ha tenido Palencia en muchísimos años, y los ha tenido muy buenos. Que nunca nadie le va a hacer cambiar de opinión, sí, ¿eh? No, estoy cuidado, estoy convencido. Eso suena muy mal. No, yo creo que lo que quiere decir Víctor es que tiene unas convicciones muy arraigadas, ¿no? Y que ni incluso los intereses de partido se las va a quebrantar. Joder, Rodrigo, si por algo se ha caracterizado en estos años, es por ser muy crítico con el partido. O sea, de hecho, y yo creo que por eso está donde está. O sea, casualmente... Para medrar los partidos hay que ser crítico. No te digo, pues acaso una vez me meto. Para ganarte el respeto de tus compañeros de partido y de la opinión pública, creo que es fundamental tener unas ideas muy claras y muy convincentes. Y en este caso, Rodrigo creo que las ha manifestado en todo momento, y yo creo que por eso está ahí, por eso va a ser elegido el próximo 28 de abril. El resto de la lista del Partido Popular, pues hombre, pues a mí me parece la mejor, me parece la lista que sale a ganar. Mila es una excelente profesional. Por cierto, cabe añadir, el Partido Popular, el partido con más mujeres encabezando las listas de toda España, porque el feminismo y la meritocracia y la igualdad también se defiende con hechos, no solo con palabras, no solo con pancartas. Y luego también Miguel Ángel Paniagua, que si no ha sido el más trabajador, yo creo, en el Congreso, será el segundo. O sea, yo creo que es una persona que está puesta justo en esa lista como número 2 para pelear efectivamente, porque como están diciendo las encuestas, va a estar muy reñido por esa división de voto en el centro derecha para pelear por el segundo escaño. Bueno, que hay otros nombres, que estamos hablando del Partido Popular, hablamos nosotros. Mariluz Martínez Seijo, el Partido Socialista, Enrique Rivero por Ciudadanos, Juan Gascón por Unidas Podemos, Sonia Lalanda por Vox. Estamos hablando solo del Congreso. Si me dejas hacer un breve ya cambio de partido. Bueno, de Martínez Seijo, pues yo tengo una opinión también personal y bueno, yo lo que puedo decir es que ni ha defendido los intereses de los palentinos cuando ha tenido que hacerlo,
Un ejemplo, o el ejemplo más reciente, es el de la VA única. Lo primero que dijo en el Comité Federal, siendo secretaria de Educación, es que, bueno, que eso era una cuestión que afectaba únicamente a Castilla y León o a Palencia también. Justo deberías estar ahí. Un inciso nada más. Víctor, si usted dice que hay que valorar a aquellos que tienen convicciones y defienden sus ideas en el partido, Mariluz Martínez Seijo es una de ellas, ¿no? Porque fue uno de los pocos noes apoyando a Pedro Sánchez en el Congreso, ¿eh? No, apoyando, efectivamente. Pero eso no quita para que defienda. Hombre, estaría muy bien que sus convicciones personales fuesen defendiendo a Palencia y fuesen defendiendo a Castilla y León, o lo que piensan los jóvenes, aunque sea manifestarlo con un poco de respeto. Está muy bien que tenga su opinión, pero no que diga, no, es que eso no interesa. ¿Qué es lo que dijo? Y luego, pues el resto de las listas, pues bueno, vemos a Enrique Rivero también, que no es nuevo en esto de encabezar listas electorales. Ya lo hizo en el 2015 con un, creo, 14.000 votos, creo que sacó, y que luego perdió otros 2.000. Entonces yo creo que está empeñado en que Ciudadanos vaya restando votos. Y luego de Vox, mira, de Vox ya pues voy a aprovechar, porque tengo... Ha cogido carrete. Sí, ha cogido carrete, Víctor. Luego hablamos. Porque, sí, claro. Disculpad un momento porque quiero terminar, porque claro, llevo semanas escuchando... Llevo semanas escuchando lo de la derechita cobarde. Y a mí es que me toca mucho la moral. Porque parece que Vox es un partido nuevo. Y Vox, aquí en Palencia, estaba hace 5 años, cuando vino el señor Alejo Vidal Cuadras a hacer campaña con Nieto Vigil, con quien tengo una excelente relación. 2014. Eso es. Una excelente relación, y me parece un profesional muy bueno en el ámbito académico, como docente, pero que son, tanto la señora Aranda como el señor Nieto Vigil, una clara manifestación del oportunismo político. O sea, aparecen de golpe, cabeza de lista los dos. Y estoy muy cansado de ese concepto de derechita cobarde, porque si en Palencia ha habido alguien cobarde estos 5 años, ha sido Vox. Porque en estos 5 años no se han atrevido a salir y montar una carpa informativa, a buscar afiliados, a contactar con gente, y lo hacen ahora. En esos 5 años, nuevas generaciones de Palencia y el Partido Popular ha estado saliendo cada año a defender a Miguel Ángel Blanco y a las víctimas del terrorismo. Cada año ha salido el 12 de octubre a reivindicar la hispanidad y la empresa que fundó Isabel la Católica y todo lo que significa ese 12 de octubre. Y cada año hemos estado saliendo a repartir ejemplares de la Constitución al grito Viva España, en la calle Mayor de Palencia y en la provincia. Entonces, de derechita cobarde, desde luego que a nosotros no nos hablen, que se lo hagan mirar ellos, que son los que no se atreven a nivel nacional a atender a los medios de comunicación y encima por la espalda les critican. Vamos a dejar a los... Perdón. Nada, no. El que modera es Álvaro, o sea que yo no tengo ningún problema. Venga, yo les lo toca. que quiero decir sobre las candidaturas o los candidatos que ha presentado cada partido político, pues no tengo nada que decir. Cada partido político sabe a quién presenta, a quién no presenta. Se supone que presentan a los mejores, con los que creen que van a poder arrastrar más votos. Hasta ahí mi lectura de los candidatos. Me pongo nuevamente al lado de, o en el lado de analizar qué pasará el 28 o el 29 de abril. Porque claro, como aquí está escenificando Víctor, esa pugna entre PP y Vox yo creo que va a ser clave en estas elecciones. Porque claro, se dice, ¿cuántos diputados sacará el PP? Recordemos que ahora tiene 2 el PP y 1 el PSOE. Dependiendo mucho de los votantes de Vox, el PSOE puede sacar 2 diputados aquí en Palencia y 1 el PP. De ahí esa rivalidad entre PP y Vox, porque se juegan aquí en la provincia de Palencia al menos un escaño. Gonzalo. Estoy de acuerdo con eso. Bueno, 2 cosas. Una, yo creo que influye mucho el tema nacional en todas estas cosas. Segundo, voy a opinar sobre todos, pero es una opinión no del partido, porque yo creo que lo que vale es lo que propone cada partido, ¿no? Yo voy a dar mi opinión de la gente que presenta esos partidos, a un palentino normal y corriente, lo que me dice. Empezamos por el PP. Me parece que es una pérdida muy importante que no esté Méndez de Vigo, porque me parece que ha sido un diputado muy bueno para Palencia. Me parece que los que presentan, sobre todo al Congreso, que yo creo que es como más importante, es una candidatura muy potente, con Milagros Marcos y Paniagua. El PSOE me parece que viene con el viento de cola a favor por el nivel nacional, pero creo que se ha equivocado por el tema de no tener en cuenta a la gente de Palencia. Teniendo un número 2, perdón, que es Toño Casas, por ejemplo, que porque
no parezca que soy muy beligerante con todos, por ejemplo, con Toño Caras me parece una persona muy válida, con la cual tengo... Bueno, es una opinión, pero es verdad que los estatutos de partido permiten Sí, esa jugada que es finalmente lo que ha ocurrido. No es la primera vez que ocurre. Cada partido además es soberano para hacer lo que le dé la gana. Sí. Yo no soy nadie para decir nada. Yo, por ejemplo, Ciudadanos, pues no le conozco a este señor, a Enrique Rivero, entonces no sé, entonces va a depender mucho la campaña que haga Rivera a nivel nacional. Podemos es Juan Gascón, que es un hombre conocido en Palencia y que tú sabemos cómo funciona el ayuntamiento, entonces los palentinos tenemos perfectamente conocimiento para saber el que quiere votar o no. Y vos, independientemente de lo que proponga eso, la candidatura pues es una persona, Sonia Lalanda, muy bien amoblada y bastante una chica muy preparada, y yo creo que es una candidatura buena para vos. Independientemente, vuelvo a decir, de lo que proponen los 5 partidos. Sí, hablamos de personas, ¿no? De las personas. Gente formada, gente potente, gente que efectivamente, independientemente de la ideología de cada uno, pueda hacer aportaciones serias, ¿no? Exactamente. Sí, porque luego dirán, joder, este ha puesto bien al de Vox, ya sabes. ¡Pum! O ha puesto bien al del PP, o ha puesto bien al otro. Bueno, se opina, ¿verdad? Pero bueno, ahora la verdad que va a estar bonita porque son muchas candidaturas, no hay esa polaridad, ese bipartidismo que hemos estado tantos años, y entonces el campo de juego y en el tema de los pactos va a haber mucho tema luego. Son afines a lo que dicen las últimas encuestas. Bueno, lo que dicen las últimas encuestas, la última la publicaba el ABC esta misma semana. En Palencia saben que se reparten 3 diputados, actualmente el reparto es el siguiente: 2 Partido Popular, 1 Partido Socialista. Las encuestas dicen que, bueno, que este segundo diputado va a estar disputado entre PP y PSOE. Quiero decir que a lo mejor el reparto, la tarta, ¿no?, de quesitos podría ser diferente. ¿Y del Senado qué dicen? Creo que la encuesta solo se refería al Congreso. Que va a ser importante el Senado, sí, porque claro. En las últimas encuestas hablan de posible mayoría PSOE a nivel nacional del Senado, lo cual sería muy importante. Bueno, ¿qué creen? ¿Qué va a pasar en Palencia? ¿Nos aventuramos a hacer una porra? Bueno, o sea que hay que pronosticar. Bueno, pues yo pronostico lo mismo que está ahora. PP 2, soy 1. Que no es el deseo, es mi pronóstico. Es lo que pronostica. Lo que pronostico que va a caer, estando como bien pensamos, muy abierto y que puede pasar cualquier cosa, es difícil un cambio. En circunscripciones más pequeñas como la nuestra de 3 es muy complicado. Pero van a ser decisivas las circunscripciones de pequeñas 3, en esta sí, legislatura, sí, en estas elecciones. Carmen, bueno, lo decía antes, ¿no?, que va a estar ahí, ¿no? Sí, es que va a estar ahí porque, a ver, Mójate, los votantes de la izquierda... Mójate, me está aquí que me estás dejando a mí. Si no me tiro solo yo a la piscina. Pues es que no sabría decir, porque es que, vamos a ver, los votantes de la izquierda parece ser eso, que Podemos, o Unidas Podemos en este caso, como que pierde votantes en favor del PSOE, con lo que el PSOE se hace más fuerte, y Ciudadanos, aunque puede ser que crezca, o la tendencia al menos es esa, que crezca, pero no para tener un escaño, que es lo que pasa aquí en la provincia de Palencia. La historia va a estar en cuántos votos va a recoger Vox y le va a quitar al Partido Popular. Entonces, es que las encuestas lo dan muy justo. Mojarme, pues es que no lo sé. De verdad, no... Gonzalo, de momento, pues soy el primero. No, y también Víctor, ya verás. Víctor se moja seguro. 2 PP, 1 PSOE. Siendo realista. Yo creo que ibas a decir 3-0. Para mí no. Ojalá, porque de 3 va una compañera de nuevas generaciones además, y hombre, claro, sería maravilloso, pero siendo realistas, 2-1 para el PP. Pues apuntado queda. Apuntado. ¿Y para el Senado qué? Para el Senado, pues también pueden hacer una quiniela si quieren. El pronóstico a nivel nacional es que hay un vuelco, porque hasta ahora hay una mayoría muy clara del PP en el Senado, y las últimas encuestas que he visto yo podía dar el PSOE la vuelta. Ahora hay un reparto 3-1. Sí. A partir de finales de abril, pues a lo mejor también cambian las cosas, oye, o no. Ahí es más difícil pronosticar. Ahí ya es muy complicado. Y no te puedes fiar tampoco de las encuestas, porque creo que en los últimos meses, años, no han acertado ni una. O sea que, en fin, no se sabe. Aquí en Palencia no era tan difícil. Aquí siempre ha sido 2-1, no lleva siendo muchos años. Sí, ¿no? muchos años, muchas legislaturas, sí. Bueno, punto final al debate electoral, porque quiero que hablemos un poquito de conciliación familiar. Se ha quedado con ganas de hablar un poco de vos. No. ¿Te has quedado bien? Sí. Vamos a hablar de conciliación familiar, esa ley que se aprobaba en
en Castilla y León. Ley necesaria, tenemos muy poquito tiempo, sí que me gustaría que hicieran una reflexión un poquito general sobre hasta qué punto es necesario o no regular de forma legislativa la conciliación familiar para eliminar brechas salariales, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, sí, es una buena noticia, pero yo creo que la sociedad, todo lo que tiene que ver ya con la ley de conciliación laboral y familiar, estos conceptos de los que se ha abusado tantísimo y en la práctica vemos que se ha hecho tan poco y se ha avanzado tan poco que no nos lo terminamos de creer. Cuando haya medidas, sí hay medidas legales, sí que están ahí sobre el papel, pero realmente se llevan a la práctica, porque si leemos la ley de conciliación y eliminación de la brecha salarial que se ha aprobado en la Junta de Castilla y León solamente con el voto del Partido Popular, porque la oposición dice que se podía haber hecho más, posiblemente podía haber sido una ley más amplia, pero es que, a ver, ¿alguien sabe de cuánta gente está trabajando desde casa en la administración? Es una de las medidas de las que se lleva hablando mucho tiempo. Que si se quiere hacer que los hombres se responsabilicen o corresponsabilicen más con las medidas de los hijos, que sí, eso está muy bien, lo de los horarios, pero si es que lo de los horarios en la administración es un chiste, y los políticos, ¿a qué hora se reúnen? ¿A qué hora son las juntas de gobierno? ¿A qué hora son los plenos? Álvaro, tú que has luchado... No vamos a entrar, por favor, en ese tema. Tú que has luchado por los plenos municipales, que son a las 5 de la tarde ahora, o sea, a ver, yo creo que hay un escepticismo en la sociedad. Yo creo que esta ley ha sido la clara manifestación de que los partidos simplemente no votan a favor de una ley porque viene del grupo contrario. O sea, no me puedo creer que el Partido Socialista y que Podemos en las Cortes de Castilla y León hayan votado en contra de esta ley. Me parece muy bien que pienses que tú querías más, bueno, también podías haberlo incorporado antes, porque esto no nace de ahora, no ha nacido en las últimas semanas, llevan desde febrero del 2018 negociando la ley con el diálogo social y hablando porque al final esto nace de un acuerdo, con comisiones obreras, con UGT y con la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León. Entonces, es muy difícil poner de acuerdo a empresarios, a sindicatos y trabajadores, y yo lo que no entiendo es cómo el Partido Socialista y Podemos han podido votar en contra. Ciudadanos, pues bueno, se ha abstenido, que nos tiene acostumbrados. Gonzalo, para terminar. Rápido, bastante de acuerdo con lo que ha dicho Carmen, lo que tenemos que hacer... ¿Conmigo no estás de acuerdo? Sí, yo contigo muchas cosas. Luego te las digo. A lo que voy es que hay que hablar menos, por ejemplo, que salgan las leyes me parece muy bien y que hay que ir avanzando, pero hablar menos y hacer más. Es decir, hay que hablar menos de que cambio pañales a mis hijos y hacer más cosas, ¿eh? O sea, menos chau chau y más a ponernos las pilas. Bueno, pues a ponernos las pilas. De momento nosotros a marcharnos, porque se nos acaba el tiempo. Bueno, ha sido una tertulia estupenda. Gracias Gonzalo, gracias Carmen, gracias Víctor, a los tres. Hemos pasado un rato bueno, espero que en casa ustedes también lo hayan pasado bien con nosotros. Nos vemos en poco tiempo y apuntada tengo su quiniela. Sí, lo único que bueno, no sé, sí, se ha mojado también él. Pero eres Parma. Bueno, Álvaro, yo sin ser parte me he mojado. Álvaro no ha dicho nada. No ha dicho nada. Buenas noches a todos con tertulios y hasta la próxima semana. Feliz fin de semana. Adiós.